Habiendo hecho esa pausa, vamos a retomar después de nuestra prolongada pausa del verano. Hicimos una pausa y miramos la vida compleja y extraordinaria de David en 6 segmentos, 6 episodios, y aprendimos bastante y nos ha dejado mucho que pensar, ¿verdad? Este personaje multifacético con sus claroscuros. Y ahora regresamos a nuestra serie de Apocalipsis. Y vamos a hacerlo a partir del capítulo 12, digamos la segunda mitad del libro, bajo este título o tema: dos signos entrelazados en el cielo, mujer, dragón, bebé, Mesías. Y espero esto sea evidente en el curso de la exposición. Quisiera acercarme, por lo tanto, al tema de esta manera. Creo que lo he mencionado en el pasado, pero cuando estuve haciendo mis estudios teológicos allá en Inglaterra, en Londres en particular, el primer año de lo que fue la licenciatura en teología, tenía que acudir, digamos, al centro de Londres, ahí la plaza Westminster, como le llaman, y estaba haciendo ¿cómo diríamos acá en México? Mi servicio o mis prácticas de ese primer año en una institución cuya oficina se hallaba en un edificio justo enfrente de esta vista, ¿no? En esta vista estamos viendo la famosísima abadía de Westminster, donde, por ejemplo, recientemente se llevó a cabo la coronación del rey, y tradicionalmente ahí se corona al rey o la reina del Reino Unido, de Inglaterra, del Reino Unido, ya por siglos, casi milenios. Bueno, ahí está la abadía. Enfrente aquí hay un edificio que le llaman Westminster Hall, y desde donde yo me ubicaba había una vista, ¿no? Y se veía ese paisaje. Eso alegraba el día, ¿no? El día que pasaba allí, bueno, en esa institución. Y algo que me llamaba la atención de esa vista urbana, digamos, digo, la fachada es impresionante. Está esa columna, alcanzan a ver esa columna ahí que destaca en medio de una suerte de plazuela, enfrente de la entrada principal, digamos, a la abadía. Y esa columna tiene, en la cima de ella, a manera de capitel, tiene una estatua, de hecho, una estatua. Y si uno hiciera una suerte de aproximación, esto es lo que se ve en la estatua en la cima, en la cabeza de esa columna. Ahí tienen varias vistas, pero en realidad lo que representa es una escultura de San Jorge, diríamos aquí en español, ¿eh? San George dirían allá. San Jorge ejecutando al dragón. Así fue titulada o nombrada esa escultura, esculpida o por lo menos diseñada o bosquejada por alguien de apellido Clayton, ¿no? Que para quienes conocen la leyenda de Tarzán se acordarán. Clayton, aparece por ahí un Clayton, ¿no? Bueno, más o menos eso fue en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se bosquejó, se esculpió y se montó esta escultura. Y en la base de ella hay otras esculturas de otros reyes y reinas de ese país, pero lo que destaca es esta figura de San Jorge ejecutando al dragón, y ahí tenemos varias vistas, y de hecho en una se aprecia que de hecho ese supuesto dragón no tiene cabeza, ¿verdad? Ha sido decapitado, ha sido ejecutado, le han cortado la cabeza, como se ve en esa escultura. Y de hecho, según el diccionario Oxford de la Iglesia, dice: San Jorge, santo patrón de Inglaterra y mártir. Muy poco se sabe de su vida o incluso de su martirio, pero su existencia histórica, aunque algunas veces en disputa, es ahora aceptada generalmente. Una teoría no improbable es que padeció en Lidia o cerca de Lidia, esto es en Asia Menor, y bueno, Asia Menor no sé, es familiar, lo que es hoy Turquía, ¿verdad? Asia Menor, antes del tiempo de Constantino. Constantino muere en el año 337, así que digamos inicios del IV siglo, ¿verdad? Quizá a él se refiere, aunque no por su nombre, en Eusebio, Historia Eclesiástica 8:5, ahorita veremos esa cita. Pero no es hasta el siglo VI que su culto llega a ser popular y la leyenda de sus proezas son elaboradas.
La ejecución del dragón se le acredita a él por vez primera en la parte final del siglo XII, siglo XII, perdón, y la creencia se vuelve popular desde su aparición en el siglo XIII en la leyenda dorada, así llamada leyenda dorada, una antología de textos, que también veremos, y el día festivo de San Jorge es el 23 de abril, y por lo menos allá en Inglaterra, por lo menos en Inglaterra ese es un día que recuerdan San Jorge, y de hecho la bandera de Inglaterra tiene que ver con esta historia. La bandera de Inglaterra realmente es un fondo blanco con una cruz roja, ¿no? Y depende o deriva de esta ley. Bueno, esto dice Eusebio en su libro Historia Eclesiástica 8.5, dice: tan pronto como se dio a conocer el edicto contra las iglesias de Nicomedia, un cristiano que no era que no era personaje oscuro, sino uno de los más distinguidos según los conceptos de esta vida, animado por el celo de Dios, se lanzó con ardiente fe y retiró el edicto que estaba expuesto al público, porque lo tenía por impío y contrario a la religión. Y lo hizo pedazos, a pesar de que se hallaban en la misma ciudad dos emperadores romanos, el más antiguo de todos, y tras él el que ocupaba el cuarto puesto en el poder imperial. Este cristiano fue el primero de los que se distinguieron por su fe, y después de sufrir lo que era de esperar por tal osadía, mantuvo la calma y la tranquilidad hasta el momento de dar su último suspiro. En otras palabras, lo ejecutaron, previo a ello lo torturaron. Así que este evento ocurre aproximadamente finales del siglo III después de Cristo. Esto es lo que registra Eusebio. Pero como vimos en ese artículo del diccionario, esta es la leyenda, el texto de la leyenda dorada, repite una serie de antologías o una recopilación de estas historias entre varios personajes presumiblemente históricos y sus proezas y hazañas. Esto se compila en latín primero en el siglo XII y comienza a circular ya en el siglo XIII después de Cristo y se tradujo a varios idiomas, entre ellos ahora el español. Y bueno, un par de extractos de esta antología de la leyenda dorada tiene que ver con este personaje Jorge o San Jorge. Dice aquí en mi texto, San Jorge fue un tribuno oriundo de Capadocia, y Capadocia hoy sería como la parte de alguna zona de Turquía, más o menos por allí. En cierta ocasión llegó a la ciudad llamada Silca, en la provincia de Libia. Cerca de la población había un lago tan grande que parecía un mar. En dicho lago se ocultaba un dragón de tal fiereza, tan descomunal tamaño, que tenía amedrentadas a las gentes de la comarca. Pues cuántas veces intentaron capturarlo, tuvieron que huir despavoridas a pesar de que iban fuertemente armadas. Además, el monstruo era tan sumamente pestífero que el hedor que despedía llegaba hasta los muros de la ciudad y con él infestaba a cuantos trataban de acercarse a la orilla de aquellas aguas, ¿no? O sea, era repelente el olor de ese dragón, ¿no? ¿Sí? Los habitantes de Silca arrojaban al lago cada día 2 ovejas para que el ladrón comiese y los dejase tranquilos, porque si le faltaba el alimento, iba en busca de él hasta la misma muralla, los asustaba y con la podredumbre de su hediondez contaminaba el ambiente y causaba la muerte a muchas personas. Al cabo de cierto tiempo, los moradores de la región quedáronse sin ovejas o con un número muy escaso de ellas, y como no les resultaba fácil reservar sus cabañas, celebraron una reunión y en ella acordaron arrojar cada día al agua, es decir, al lago, para comida de la bestia, una sola oveja y a una persona. Que la designación de esta se hiciera diariamente mediante sorteo, sin excluir de él a nadie. Bueno, les abrevio parte de la historia intermedia. En ese sorteo le toca a la hija del rey. Y el rey, pues angustiado, hace todo un drama, ruega, suplica a la población, y el resto de la gente dice, no, nosotros ya, cada quien puso su cuota de su familiar,
Y esto es, bueno, no dirían eso, esto es democracia, pero es decir, a cada quien tiene que poner su cuota de su familiar, ¿no? Y finalmente el rey tiene que acceder, les pide, deme un tiempo, deme una semana, voy a llorar, voy a, eso, despedirme de mi hija, ya no la veré, está angustiado, el rey ya no va a ver a su hija, y todo lo que aspiraba con su hija, ¿verdad? Descendencia, por ejemplo, a través de su hija, y finalmente pues va la hija a camino al dragón, a ser devorada, comida por el dragón, y allí es donde aparece la figura de Jorge. Se la encuentra y le pregunta, ¿por qué lloras? Y ya le platica toda esta situación, y entonces él dice, no, no, espérame aquí, yo voy a enfrentarme con este dragón, ¿verdad? Y aquí es donde continúa el relato, ¿verdad? Les he hablado una historia. Sí, dice, Jorge de un salto se acomodó en su caballo, se santiguó, se encomendó a Dios, enristó su lanza y haciéndola vibrar en el aire y espoleando a su cabalgadura, dirigióse hacia la bestia, o sea, hacia el dragón, a toda carrera, y cuando la tuvo a su alcance, hundió en su cuerpo el arma y la hirió. Acto seguido, echó pie a tierra y dijo a la joven, a la princesa, quítate el cinturón y sujeta con él al monstruo por el pescuezo. No temas, hija, haz lo que te digo. Una vez que la joven hubo amarrado al dragón de la manera que Jorge le dijo, tomó el extremo del ceñidor como si fuera un ramal y comenzó a caminar hacia la ciudad, llevando tras de sí al dragón que la seguía como si fuese un perrillo faldero. Cuando llegó a la ciudad de la muralla, el público que allí estaba congregado, al ver que la doncella traía a la bestia, comenzó a huir hacia los montes y collados, dando gritos y diciendo, ¡ay de nosotros! Ahora sí que pereceremos todos sin remedio. San Jorge trató de detenerlos y tranquilizarlos. No tengáis miedo, les decía. Dios me ha traído hasta esta ciudad para librarlos de este monstruo. Creed en Cristo y bautizaos, y veréis cómo yo mato a esta bestia en cuanto todos hayáis recibido el bautismo. Rey y pueblo se convirtieron, y cuando todos los habitantes de la ciudad hubieron recibido el bautismo, San Jorge, en presencia de la multitud, desenvainó su espada y con ella dio muerte al dragón, cuyo cuerpo, arrastrado por 4 parejas de bueyes, fue sacado de la población amurallada y llevado hasta un campo muy extenso que había a considerable distancia. Bueno, hasta ahí la historia. Y la pregunta aquí es, tenemos la referencia histórica de Eusebio, que nos dice que hubo un cristiano que desafió este edicto de los emperadores y arrebata este edicto y es martirizado, torturado. Y parece que esta historia del dragón es como una, quizá, metáfora de eso, ¿eh? La bestia o el dragón es estos emperadores, ¿eh? Que imponen términos y condiciones, la gente está atemorizada, pero hay alguien que desafía este edicto del emperador, aunque sufra y padezca, pareciera ser que esta historia del dragón y Jorge, San Jorge, es una elaboración metafórica o alegórica de este episodio histórico, ¿eh? Bueno, lo dejo así, lo planteo así. Lo cierto es que, bueno, de eso ha derivado una gran tradición y hay toda una orden de caballería basada en esta historia allá en Inglaterra. Bueno, con eso en mente, vamos a leer nuestro texto en el que estaremos explorando juntos el resto de nuestra sesión, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, y ofrezco esta traducción, esta lectura en esta traducción. 12:1 dice, un gran signo o un gran símbolo fue visto en el cielo. Una mujer habiéndose puesto el sol o habiéndose vestido con el sol y la luna debajo de los pies de ella y sobre la cabeza de ella una corona de 12 estrellas y en la matriz de ella teniendo un bebé. Y grita o gime teniendo dolores de parto y siendo puesta a prueba al dar luz. Y fue visto otro signo o señal en el cielo. Y mira, un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y la cola de él arrastra el tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Y el dragón se colocó delante de la mujer, quien está por dar a luz, de modo que cuando diera a luz el niño de ella,
el dragón lo devorara o lo tragara. Y ella dio a luz un hijo masculino, así es el texto en griego, ¿eh? Un hijo masculino, quien está por pastorear a todas las naciones con un cetro hecho de hierro. Y fue tomado abruptamente el niño o el bebé hacia Dios y hacia el trono de él. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene ahí un lugar que ha sido preparado por Dios, de modo que ahí la alimenten por 1260 días. Y llegó a producirse una guerra en el cielo. Miguel y los ángeles de él, al guerrear contra el dragón, y bueno, así está construida gramaticalmente esa expresión en griego, y pareciera como que nos deja en suspenso, como que uno esperaría que elaborara que describiera esa pelea, pero así está construido el texto en griego. Bueno, dice, y el dragón guerreó al igual que los ángeles de él, y no fue fuerte o no prevaleció, como tampoco un lugar fue hallado de ellos, no más en el cielo, y fue echado el gran dragón, la serpiente arcaica o antigua, la cual es llamada calumniador o diablo y el adversario o Satanás, quien hace que vaya a la deriva toda la región o todo el mundo habitado, fue echado a la tierra y los ángeles de él con él fueron echados. Y escuché una gran voz en el cielo diciendo, justo ahora llegó a ocurrir o se ha materializado la liberación o salvación y el poder y el reino de Dios nuestro y la autoridad del Mesías de él, ya que fue echado el acusador de los hermanos de nosotros, quien los acusa delante del Dios de nosotros día y noche, y ellos fueron victoriosos sobre él, o ellos lo conquistaron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron, literalmente dice así el libro, no amaron el alma de ellos o la vida de ellos, incluso hasta la muerte. Debido a esto, gritan de entusiasmo los cielos y quienes en ello montan su tienda de acampar. ¡Ay por la tierra y el mar! Ya que descendió el calumniador hacia ustedes, teniendo una gran ira o enojo, sabiendo que poco tiempo tiene. Y cuando vio el dragón que fue echado en la tierra, se apresuró a perseguir a la mujer, la cual dio a luz un hijo masculino. Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de una gran águila, de modo que volara hacia el desierto, hacia el lugar de ella, donde es alimentada ahí un tiempo y tiempos y mitad de tiempo del rostro de la presencia, o del rostro de la serpiente o de la presencia de la serpiente. Y echó la serpiente de la boca de ella, detrás de la mujer, agua como un río, de modo que hiciera en ella como si fuese arrastrada por el río. Y prestó ayuda a la tierra a la mujer, y abrió la tierra la boca de ella, e ingirió del todo o tragó al río, el cual echó el dragón de la boca de él. Y se enfadó el dragón sobre la mujer o por la mujer, y se marchó a hacer la guerra contra los restantes de la semilla o de la descendencia de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y se colocó sobre la arena del mar. Bueno, este es uno de los pasajes más densos y más quizá dramáticos, y que cuentan varias historias entrelazadas en el texto de Apocalipsis. ¿Ya? Capítulo 2 es uno de esos capítulos que exige muchísimo del intérprete o la intérprete. ¿Verdad? ¿Cómo entender todo esto? Así que bueno, el Señor nos guíe y nos ayude en los minutos que nos restan. ¿Sí? Pero antes de empezar a explorar y dilucidar juntos el texto, brevemente, dado que hicimos nuestra pausa, quisiera rápidamente hacer un recuento express de lo que hemos visto hasta ahora.
es el texto del Apocalipsis. Y decíamos que el Apocalipsis está ubicado en el primer siglo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, en su momento veremos con más detalle este texto de Apocalipsis 17:9. Apenas vamos en el 2. Dice aquí la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas, 7 colinas son donde la mujer se sienta sobre ellas y 7 reyes son. Decíamos que esta expresión para nosotros, aquí viviendo en Puebla, en agosto, el 6 de agosto de 2023, como que nos desconcierta como lectores. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Pero no fue así para los lectores o para quienes vivieron en el primer siglo. Cuando ellos vieron 7 colinas, la mujer se sienta sobre ellas, está hablando de Roma. Y Roma, en efecto, lo equivalente hoy a todos los espectaculares, hoy dominados por los rostros de políticos aquí en la ciudad, el equivalente a eso en ese tiempo eran las monedas que acuñaban los emperadores o los reyes o las autoridades locales, y en la moneda, en el anverso, generalmente iba la efigie o el perfil, digamos, del emperador en turno. En este caso corresponde a una moneda en el tiempo de Vespasiano, que fue emperador del 69 al 79, allá en Roma, y en el reverso también podían allí comunicar lo que quisieran, y en este caso están comunicando que este emperador pues es el emperador de Roma, y a Roma se le retrata así como una mujer que, si se alcanza a apreciar en la imagen, está sentada sobre 7 colinas. Si las cuentan, son en realidad 7, y así la ciudad de Roma se funda, se establece y comienza a expandirse en 7 colinas como tal, literalmente 7 colinas. Y de eso, para nosotros, en nuestro idioma primordial es el español. Bueno, en latín Roma es lo mismo que en español Roma, pero además esa mujer está sentada sobre estas 7 colinas, y dice Roma, al pie digamos, al pie de esas colinas, en la parte izquierda, se alcanza a ver una loba que amamanta a dos bebés, digamos, y eso tiene que ver con el mito fundacional de la historia, que lo veremos con más detalle la próxima semana, ¿no? Pero ahí está la loba que amamanta a los gemelos Rómulo y Remo, y es parte del mito fundacional de esa ciudad, aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo, posiblemente. Bueno, todo el mundo entendía, ¿eh? Todo el mundo que, bueno, en aquel tiempo si se refería a 7 colinas donde la mujer se sienta, está hablando de Roma. El texto de Apocalipsis tiene ese referente histórico, se ubica en ese mundo, en ese tiempo donde Roma imponía términos y condiciones en esa región del mundo, los alrededores del Mediterráneo, y en particular el texto se ha concentrado, bueno, sí, por una parte en Roma, pero por otra parte en lo que se llama la provincia de Asia Menor, perdón, esta que se aprecia acá, ¿eh? Especialmente esta zona, la parte occidental hoy de la Turquía de hoy, de la parte, o Turquía, ahora creo que le cambiaron el nombre, ya no se dice más Turquía, ahora es Turquía, y ahí es donde en los primeros capítulos vimos, están asentadas estas comunidades de fe en Jesús en esas ciudades, ¿eh? Y decíamos, se mencionan a 7 iglesias, pero en ese tiempo, cuando se escribe en Apocalipsis, aproximadamente el año 95 después de Cristo, por evidencias del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana de la época temprana, había al menos 12 congregaciones, había evidencia de que había por lo menos 12 en esa región, pero por alguna razón vimos el Apocalipsis se concentra solo en 7 de ellas. Y este ha sido nuestro mapa, digamos, de cómo hemos ido recorriendo el texto del Apocalipsis, ¿eh? Vimos esa primera gran visión del Jesús exaltado, capítulo 1. Así se inaugura esta serie de visiones. Nos presenta una visión de Jesús que un diálogo crítico, si se quiere, con la ideología del emperador, ¿verdad? Vemos esta visión de Jesús, después hay 7 mensajes a las iglesias, 7 iglesias en este caso, capítulos 2 y 3, y después de ahí el vidente nos lleva y le acompañamos al cielo, asciende al cielo, y ahí vemos esta gran visión del trono de Dios y del Cordero, y de esa visión nos da, vemos cómo después el Cordero va rompiendo los sellos de este rollo de papiro, y cada que rompe un sello, algo pasa, algo ocurre, ¿verdad?
Y después de que se rompe el último de los sellos, hay una pausa y entramos a este escenario donde hay un altar, hay unas oraciones, las oraciones de los santos. Se nos permite participar en la respuesta de Dios a estos eventos históricos y vienen entonces esta serie de 7 trompetas, ¿no? Pero entre cada serie de 7, los 7 sellos, 7 trompetas, hay una suerte de interludio, hay un paréntesis que aborda, indica algo. Y si este mapa lo trasladamos ahora a categorías o lo traducimos ahora a categorías teológicas, eso, el Apocalipsis está comunicando esto, ¿eh? La primera gran visión es la cristología, nos habla sobre Jesús, capítulos 2, 3, pues esa teoría sobre la iglesia, cómo debe ser la iglesia ante los desafíos que enfrenta la iglesia en medio de la ciudad, la iglesia en medio de la polis romana, la polis griega, capítulos 4 y 5, bueno, nos introduce a esta liturgia cósmica y a esta teología política, ¿verdad? Lo dijimos entonces, lo reafirmamos, ¿verdad? La adoración es un acto político, tal como la presenta el Apocalipsis. Después, cada uno de los sellos nos introduce a estos eventos históricos, aborda la historia de entonces, y entonces nosotros o la comunidad de fe en Jesús, a través de la oración, la liturgia, la adoración, puede participar en esa respuesta divina a esa historia. En ese interludio vemos ese aspecto de la membresía. ¿Quién es parte del pueblo de Dios? ¿Ah? Vemos ese censo de los 744,000 y tenemos a la par esta gran visión de una multitud incontable, innumerable, cuyo, digamos, pasaporte de ingreso es que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ¿verdad? Por eso sus ropas están blancas y pueden participar de esa comunión, de esa coinonía con el trono de Dios y del Cordero, lo que ya hemos llamado la comunidad del trono. Y después viene la respuesta de Dios, ¿no? En términos teológicos diríamos esa escatología, pero tiene que ver con el juicio y otra vez con teología política y el paréntesis en esa respuesta de Dios abre esa pausa para la voz profética de la iglesia, el quehacer profético de la iglesia. Es nuestro llamado. Vimos capítulo 10, ese llamado a Juan en particular, come ese rollo y se le dice, tienes que ir y profetizar ante reyes y reinos y pueblos y lenguas. Y después capítulo 11, esta visión de los dos testigos, ¿eh? Que proclaman, que hablan muy a la usanza de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo que hemos visto en los 11 capítulos previos, y ahora lo que vamos a ver, si me permiten presentarlo así, es como si nosotros estuviésemos sentados aquí, pero en vez de estar viendo la imagen de este proyector, que valga la redundancia, impacta esta pantalla retráctil, es como si estuviésemos sentados y la gran pantalla es el cielo, es el cosmos. Eso es a lo que ahora nos lleva el Apocalipsis. Es como dar un paso atrás y en vez de estar viendo aquí en la tierra y algo con Juan, ahora nos presenta todo este panorama cósmico y en ese panorama cósmico, en esa gran pantalla cósmica, nos retrocede un poquito en el tiempo. Hay algo más todavía para explicar, para entender por qué las cosas ocurren hoy día así y en estas circunstancias. Eso es en realidad lo que está haciendo Juan. Y de hecho es muy común en todo el que se acerca a estudiar Apocalipsis, o todos los que se acercan, observan más o menos lo siguiente, como lo dice aquí el profesor Bockham. Dice, el comienzo del capítulo 12 parece un inusual, abrupto nuevo comienzo que carece de vínculos literarios con todo lo que le precede, ¿no? O sea, con todos los 11 capítulos previos. La fórmula empleada en 12.1 y 12.3 es una fórmula introductoria fresca, a diferencia de cualquier otra frase que Juan ha utilizado anteriormente. Y los dos protagonistas que introduce, la mujer y el dragón, no han sido mencionados en el libro hasta ahora. Parece que debemos aceptar que la transición abrupta es intencional. Juan la ha hecho abrupta precisamente para crear la impresión de un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo, como alguna vez les planteé este diagrama de cómo
¿Cómo se relacionan estos segmentos narrativos? Bueno, vamos a ver este segmento que nos lleva todavía atrás en el tiempo y en el espacio, en el tiempo y en el espacio. Y además tener en cuenta, ¿verdad?, que estos ecos, como los estaremos viendo a la narrativa, estas alusiones más bien a la narrativa bíblica, solo tener en cuenta, ¿verdad?, que todos estos eventos ocurren en ese marco histórico, ya sea del antiguo cercano oriente, del mundo grecorromano o del judaísmo del segundo templo. Bueno, habiendo hecho ese recuento express y este breve ubicación del texto, vamos ahora sí a ver este primer signo, este primer símbolo, la mujer. Y un gran signo o un gran símbolo fue visto en el cielo. Repito, esta es nuestra gran pantalla ahora, ¿eh? El cielo. Una mujer habiéndose puesto el sol o habiéndose vestido con el sol, una luna debajo de los pies de ella, sobre la cabeza de ella una corona de 2 estrellas, en la matriz de ella teniendo un bebé, y grita o gime teniendo dolores de parto y siendo puesta a prueba a dar a luz. O sea, es una mujer embarazada, pero vestida o con estos atavíos cósmicos, ¿verdad? Sol, luna, estrellas. ¿Cómo entender este primer signo, este primer símbolo, esta primer señal? Bueno, antes de ello, sobre los signos en el cielo, quizá recordamos de nuestra serie previa, Génesis 1 del 1 al 11, cuando vimos el capítulo 1 precisamente, vimos este texto, dice, y dijo Dios, haya luminarias en la bóveda de los cielos para separar entre el día y entre la noche, y serán por signos, o serán por señales, serán por símbolos, y para reuniones, para tiempos designados, para días y años, y serán por luminarias en la bóveda de los cielos, para que iluminen y aluminen la tierra. Y así ocurrió, e hizo Dios las dos grandes luminarias, a la gran luminaria para dominio del día y a la pequeña luminaria para dominio de la noche, y a las estrellas, ¿no? Y las puso Dios en la bóveda de los cielos para que iluminen la tierra y para gobernar en el día y en la noche y separar entre luz y oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Entonces, el texto bíblico anticipa, ¿verdad?, que entre otras funciones que tienen estos cuerpos celestes, es también como para eh, um, comunicar estos signos, estos símbolos, estas señales. Y ahí quizás recuerden, cuando se colocaban esas luminarias en la bóveda celeste. Bueno, ese es un primer aspecto. Segundo, bueno, ¿por qué se viste la mujer con el sol, la luna y las estrellas? Es una moda cósmica, inusual, novedosa. ¿Cómo sería hoy día eso? Bueno, interesante. Pero los atavíos, bueno, de nueva cuenta, apelando al texto bíblico, vemos este extracto de Génesis, justamente Génesis 37, estamos en el tiempo de José. José, como dirían, el soñador, ¿verdad?, el hijo de Jacob, el que soñaba, y dice 37, y soñó de nuevo otro sueño, José en este caso, y lo relató a sus hermanos y dijo, he soñado un sueño de nuevo, y mira, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo relató a su padre y a sus hermanos, y lo reprendió con él su padre y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? Al ocurrir, vendré yo y tu madre y tus hermanos para postrarnos ante ti sobre la tierra. Y en efecto, así ocurrió. Si seguimos leyendo, eso pasa. Los hermanos todos de José se postran ante él y eventualmente el padre también. Ya no la madre falleció, Raquel, pero esa era la idea, ¿no? De ahí viene esta idea de los atavíos cósmicos, ¿no? Sol, luna, estrellas. Sol, luna, estrellas. Entonces, esta relación natural de sol, luna y estrellas es ahora reimaginada. Esto es parte del lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Reimaginar la casa de Jacob, es decir, padre, madre e hijos, ¿verdad? Los hijos de Israel, padre y madre y los dos hermanos, ahora se reimaginan estos términos cósmicos, sol, luna y estrellas. Y esa era una manera de comunicar que esta es la casa de Jacob, ¿verdad? Entonces, esta mujer lleva estos atavíos cósmicos, lleva las prendas de lo que constituye el pueblo de Dios, digamos, la casa de Jacob, padre, madre, hijos, toda la familia, ¿verdad? Lo que eventualmente es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Eso es la mujer. La mujer está en la etiqueta, las prendas que porta comunican a todo el cosmos, que es el símbolo, de alguna manera, del pueblo de Dios.
del pueblo de Dios, ¿no? Ah, pero además, ese simbolismo, padre, madre y hermanos, en el sueño de José apuntaban a que uno de ellos iba a ser exaltado, el resto se iba a postrar, a hacer pleitesía ante él, uno de ellos iba a ser destacado. Esa fue el desconcierto del padre de José. ¿Acaso yo me voy a postrar ante ti, que eres mi hijo? Pues sí, eso pasó. Y es el nuevo simbolismo que anticipa una realidad política en el porvenir. Quien sueña, en este caso José, sería una figura exaltada en el mundo de entonces. Y así ocurrió. Si uno lee esos textos, Génesis 41, 42, 45, en efecto, ahí nos cuenta cómo ocurrió. Y por cierto, incidentalmente, en el antiguo cercano oriente, esos cuerpos celestiales, sol, luna, estrellas, entre otros, eran elementos divinizados o simbolizaban deidades. Y el sueño de José deconstruye la teología de esa época, ¿eh? La teología cósmica, si se quiere, ¿eh? No son deidades. De hecho, sí, bueno, ese era el punto, ¿eh? También en esa interacción crítica, la cultura o el discurso de la época. Bueno, esa es una manera de entender, ¿verdad? Estos símbolos, sol, luna, estrellas, de acuerdo a ese sueño de José, nos dan ese referente, ¿no? Que esta mujer se atavía con los distintivos del pueblo de Dios. Ella, de alguna manera, simboliza al pueblo de Dios. Y de hecho, la mujer como símbolo o signo del pueblo de Dios en el resto del Antiguo Testamento, especialmente en la literatura profética, pero no exclusivamente, se presenta al pueblo de Israel, perdón, no sé si me voy a cerrar la... Se presenta al pueblo de Israel como una mujer esposa, Jeremías, Oseas, como la Virgen de Sión, Segunda de Reyes e Isaías, la Virgen de Israel, otra vez en el texto en Jeremías y el texto del profeta Amós, la hija de Sión, en varios documentos del Antiguo Testamento, o bien la hija de Jerusalén, de nueva cuenta en varios textos del Antiguo Testamento, o como el texto que nos hizo favor de leer, lo que fue Marx al principio, una mujer que embarazada da a luz un hijo. Fue el texto que leímos con detenimiento, Isaías 66. Es decir, eso que anticipó el sueño de José, lo recupera el texto de Apocalipsis, lo recupera Juan, porque hay esa tradición de simbolizar al pueblo de Dios como una mujer, ¿eh? Y lo que hace Juan es hace que confluyan estas dos tradiciones, la de los símbolos cósmicos, sol, luna, estrellas, y con eso arropa o viste a esta mujer que imagina o que ve, vislumbra como el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y además una mujer que está embarazada, algo viene, algo va a surgir, algo va a ocurrir, ¿verdad? Y de hecho, tenemos dos instancias puntuales en el texto bíblico. El primero, este es el texto conocido de Isaías 7, que generalmente en época navideña lo hemos leído en nuestras series algunas veces, y escuchen ahora, casa de David, poco es para ustedes hacer impaciente a los hombres, tal que harán impaciente también a Dios. Por tanto, dará mi Señor él mismo a ustedes un signo, y otra vez un signo, símbolo, ¿eh? Y mira, la mujer joven o recién casada, embarazada, y quien da a luz un hijo, llamará su nombre Immanuel, que literalmente en hebreo dice con nosotros Dios. Leche cuajada y miel comerá, al saber el rechazar al mal y escoger al bien, ya que cuanto antes sabrá el bebé o el muchacho rechazar o despreciar al mal y escoger el bien, será dejada, será o abandonada el suelo, la tierra por la que tú tienes pavor de la presencia de los dos reyes. Bueno, ese episodio que narra Isaías 7, el rey de Judá está preocupado. Bueno, hay esta amenaza por parte de Israel y por parte de un socio de él, Siria, Damasco, se están haciendo socios para atacar el reino de Judá. Y esta es la señal. El profeta va y le dice al rey, esto no va a ocurrir. Le dice, pide una señal. El rey dice, no voy a pedir ninguna señal. Y le dice, pues Dios te da esta señal, ¿eh? Él dice, esta mujer joven, y presumiblemente era la esposa del profeta, esta mujer joven está embarazada, va a dar hijos,
su hijo va a crecer, y entonces simplemente significa que esta invasión no va a ocurrir. Al contrario, sigue el curso de la vida, no va a ser interrumpido, no va a ser afectado, no va a ser trastocado. La mujer que está embarazada va a dar a luz, su bebé va a crecer, va a tener ese vigor como el que estamos escuchando ahorita. Así, ¿verdad? No se va a interrumpir la vida por esta amenaza porque no va a ocurrir, ¿verdad? Ese es el símbolo, esa es la señal. Y en efecto, eso pasó, nunca se dio esa inversión, nunca se concretó esa amenaza. Eso fue, digamos, eso es siglo, probablemente siglo octavo antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? Y después en el siglo primero, el texto que leyó para nosotros Erika, ¿no? Esta historia conocida de María. María dice el Evangelio Mateo 1. Ahora bien, de Jesús el Mesías, el nacimiento de esta manera fue siendo prometida en matrimonio la madre de él, es decir, María, con Joseph antes que se casaran. Ellos se halló en la matriz de ella teniendo un bebé del Espíritu. Eso es un primero hebraísmo y después ese hebraísmo lo adopta, lo asimila al texto en griego. ¿Eh? Se halló en la matriz de ella teniendo un bebé. Y hoy nosotros decimos está embarazada, es lo que decimos nosotros hoy día. Dice, mas Joseph, el prometido de ella, justo siéndolo y no queriendo a ella exhibir, fue dispuesto secretamente dejarla en libertad. Ahora bien, estos eventos, él se encontraba apoderando. Mira, un ángel del Señor durante un sueño se le apareció diciendo, Joseph, hijo de David, no estés aprehensivo o preocupado al recibir a María, tu prometida o tu mujer, ya que lo que en ella fue procreado del Espíritu Santo es, ahora bien, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús o Jesús, que es Yeshua, salvación, ya que él rescatará o liberará a su pueblo de sus pecados. ¿No? Eso pasa, eso ocurre, y además la lectura que nos hicieron, ¿qué implicación tiene? Pues está ahí el rey de los judíos, se entera de que viene otro que va a ser el rey de los judíos, y como ese dragón a la espera para devorar al bebé, bueno, él también manda a sus soldados para ejecutar a ese bebé, quiere matar, quiere acabar con ese bebé, lo cual no logra. Bueno, hay esos referentes históricos. Así que en suma, la mujer ataviada con las prendas cósmicas, sol, luna y estrellas del pueblo de Dios, de acuerdo al sueño de José, y embarazada con un bebé descrito en términos mesiánicos, apunta a la comunidad del pueblo de Dios a través de la cual adviene el Mesías. ¿No? Este es el lenguaje apocalíptico en esta gran pantalla cósmica que anuncia, que anticipa que Dios ha estado obrando a través de este pueblo porque viene a través de este pueblo el Mesías. El Mesías. Bueno, esa es la primera señal, el primer símbolo, el primer signo. Vamos al segundo signo. Fue visto otro signo, otro símbolo en el cielo, y mira un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cabezas 7 diademas. La cola de él arrastra el tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra, y el dragón se colocó delante de la mujer, quien está por dar a luz, de modo que cuando diera a luz el niño o el bebé de ella, el dragón lo devorara o tragara. Bueno, lo primero es esto, el dragón, el dragón. Y esto ha invitado a la imaginación de muchos, entre otros, ya hemos mostrado algunas de las obras de este artista del siglo XVII, XVIII, XIX, William Blake, y es su manera de representar aquí al dragón. Abajo está la mujer, eh, eh, de alguna manera vestida con el sol, tiene la luna en sus pies y en las estrellas, quizás si se aprecian, se supone que adornan su cabello, perdón, y esa es otra vista del dragón viendo a la mujer. Bueno, el acecho, el acoso, digamos, del dragón a la mujer. Bueno, lo primero que quiero destacar, obviamente, es que este término, el vocablo dracon, en realidad en griego, Dracon, solo ocurre aquí, no solo en el Apocalipsis, sino en todo el Nuevo Testamento, solo en el libro de Apocalipsis ocurre, y solo a partir del capítulo 12, ocurre 13 veces, y lo estaremos viendo de aquí hasta el capítulo 20, este término Dracon en griego, que traducimos como dragón en español, pero solo ocurre aquí en todo el Nuevo Testamento. Este es el único texto donde figura,
En la versión en griego del Antiguo Testamento, este término ocurre 36 ocasiones, pero lo interesante es que este término dracon es el que usaron los traductores del hebreo al griego a partir del tercer siglo, cuando en el texto en hebreo se encontraron el vocablo hebreo tanin. Tanin. Por ejemplo, en Génesis 1:21, Dios crea, dice el texto, o lo hemos traducido, los grandes monstruos marinos, ¿verdad? Dios crea los tanimín, digamos, en plural, ¿verdad? Ese es el término para referirse, ¿verdad? Y cuando se encontraron ese término tanin, bueno, los traductores emplearon el término dracon en griego, ¿no? Ese es solo para tener como referencia eso, dracon o tanin. Además, debe decirse que hay cierto es decir, no es inusual que nos describa a un monstruo, a un dragón, que tiene 7 cabezas en el Apocalipsis. ¿Ya? Es que en el siglo I después de Cristo no era inusual ese tipo de imágenes. Previo a ello, otra vez en el antiguo cercano oriente, este mapa que ya nos es familiar de nuestra serie de Génesis, tenemos de la zona del Levante, que a veces también aquí habitaban antes los cananeos, ¿no? Llegan en algún momento los hijos de Israel, se establecen acá, pero en la zona de Levante estaban los cananeos y se ha podido recuperar algo de su literatura. Una de ellas es la que se llama el ciclo de Baal, y un extracto del ciclo de Baal dice lo siguiente: apenas Anat, era una deidad femenina del panteón cananeo, Anat atisbó a los 2 dioses, a ella los pies le temblaron por detrás, el lomo se le dobló por encima, su rostro se puso a sudar, se contrajeron las junturas de su lomo, los músculos de espalda, alzó su voz y exclamó: ¿cómo es que llegan Gapán y Ugar? ¿Qué enemigo ha salido a Baal, adversario al auriga de las nubes? O el que viajaba en las nubes. ¿No aplasté yo al amado de él, Yam? ¿No acabé con Nahar, Dios grande? ¿No amordacé al dragón, cerré su boca? Aplasté a la serpiente tortosa, al tirano de 7 cabezas. Y continúa hablando, ¿verdad? Pero ahí hay una referencia, probablemente esto data, por lo menos esta recopilación, esta antología data de el año 1250, 1300 aproximadamente, bueno, ahí dice 1350 antes de Cristo, o sea, imaginen la antigüedad que tiene este relato, y hay una referencia ahí a un dragón serpiente de 7 cabezas, ¿verdad? O sea, no era inusual esa imagen, es lo único que quiero destacar. De hecho, se recuperó en estas excavaciones que han hecho en esa región del mundo, se recuperó esta plaqueta que muestra justamente una figura, un monstruo feroz de 7 cabezas, y se cuentan de aquí hacia acá, hay 7 cabezas, tiene 7 cabezas, cabezas en forma de serpiente, y se presume que el cuerpo es un cuerpo de león o una figura felina, digamos, y además emanan de él estas así llamadas lenguas de fuego, ¿verdad? Pero repito, es una plaqueta, si bien no se ha podido determinar con precisión digamos, datarla, fecharla, proviene de esa región del mundo, pero ahí estaba, de una manera gráfica, cómo imaginaban este posible monstruo, esta posible criatura de 7 cabezas, ¿eh? Es una figura híbrida en un sentido de lo que se ve aquí, ¿eh? Desde luego, hoy día, hago este rápido paréntesis, nosotros hoy día estamos tan familiarizados con una variedad y un espectro de figuras de dragones de la cultura popular, por películas de dibujos animados o series, ¿verdad? Que de alguna manera el dragón está presente ahí, ¿no? El dragón que escupe, y sabemos, bueno, este es un dragón europeo porque tiene esta forma, estos son dragones asiáticos o chinos, ¿verdad? Porque tienen esta otra forma. En fin, hay todo eso hoy día, pero esto data desde milenios atrás, milenios atrás. Bueno, eso es algo que decir nada más para ubicarnos. Bueno, el dragón. ¿Cómo entender esto del dragón? ¿Verdad? No era un símbolo, una figura inusual, pero ¿cómo entender al dragón? Bueno, aquí vienen las lecturas que nos hizo favor Bere y Moti, respectivamente, leer para nosotros, de Jeremías. Acá otra vez esto, ¿eh? Dice Jeremías 51:34, hablando, todo es un texto referido a Babilonia, al rey de Babilonia.
Y dice 51, nos comió, nos arrasó Nabucodonosor, o sea, Nabucodonosor, rey de Babilonia, colocó un utensilio vacío, nos devoró, nos engulló como un dragón. Allí se utiliza el término taninga, como un dragón. Se sació su estómago de mis lujos, nos enjuagó, o sea, ya una vez que sació, devoró, tragó, después escupe, digamos, las obras, eso es la idea, nos enjuagó o nos escupió. Pero esa es la metáfora de esta realidad política. Vino el rey de Babilonia, se hizo del reino de Judá. Ya para el capítulo 51 ya habían pasado esos eventos, y Jeremías apunta a ese porvenir. ¿Qué va a pasar con Babilonia que hizo esto? Y así describe lo que hizo Babilonia, como un dragón que vino y devoró y se tragó todo el reino de Judá. Ese es uno. O bien el profeta Ezequiel, capítulo 29, hablando del rey de Egipto. La lectura que nos hicieron, ¿verdad? Entre otras cosas dice, habla y dirás, se le dice al profeta, así ha dicho mi señor Yahvé, mira, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Y se le describe así el gran dragón, ¿verdad? Que es el término que utiliza Apocalipsis 12, es el gran dragón justamente, quien se extiende en medio de sus arroyos, quien dice, para mí, mi río Nilo, y yo lo hice para mí, ¿verdad? Y nos sigue describiendo, y es un mensaje de juicio para el rey y reino de Egipto, pero se le describe en esos términos, el gran dragón. De nueva cuenta, la referencia a una entidad política que de hecho en ese pasaje presupone que Egipto iba a ser como una ayuda para el reino de Judá. Dice, es como una caña, o como un callado, una vara, ¿no? En la que se va a apoyar Judá, pero resulta que esa caña traspasa la mano, no es de ayuda, ¿no? Así se lo describe más adelante, ¿no? Pero esa es la idea, ese referente de el rey de Egipto como el gran dragón, o el rey de Babilonia como el dragón que devora y que engulla, ¿no? Ah, ah, Así que vemos esos referentes, pero la pregunta sigue ahí. Bueno, pero ¿y quién es el dragón en esta visión? Y la pregunta es una figura angelical. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque si seguimos leyendo, como lo hicimos, ¿no? Versículo 7, y llegó a producirse una guerra en el cielo, Miguel o Micael y los ángeles de él al guerrear contra el dragón. Decíamos que la construcción gramatical de esa frase en griego va así, uno espera que elabore más, pero no lo hace, o sea, como que se queda en suspenso. Y dice, y el dragón guerreó, al igual que los ángeles de él, y no fue fuerte, como tampoco un lugar fue hallado de ellos nomás en el cielo. Fue echado el gran dragón, la serpiente arcaica o antigua, la cual es llamada calumniador, y el adversario, quien hace que vaya a la deriva todo el mundo habitado, fue echada a la tierra, y los ángeles de él con él fueron echados. Bueno, el texto ah, empieza a darnos más información, digamos, en la visión, en esta gran pantalla cosmos, nos da más elementos de cómo ir apreciando esta figura del dragón, que también ha invitado mucho a la imaginación, y el arte, pinturas, esculturas, de alguna manera se han informado de este relato en particular, como la que se muestra en esa foto, esa escultura, también del siglo X, inicios del siglo XIX, supuestamente el arcángel Miguel, ah, derrotando al dragón, allá a Satanás, ¿no? En esa escultura sí se alcanza a apreciar. Bueno, primero nos ayudará un poco para entender quién es el dragón, con quién pelea, o sea, quién está peleando con él. Bueno, Micael o Miguel, como decimos, ¿no? Viene del término, el griego es Micael, pero ese término es una traducción del hebreo Micael. Micael, y literalmente Micael en hebreo significa quien como Dios. Mi que él, ¿eh? O sea, quien como Dios. Eso significa Micael. Y Micael, a él, cuando se refiere a un ser no terrenal, porque en el Antiguo Testamento hay personas, seres humanos, que llevan el nombre Micael, pero a este en particular, cuando se refiere a un ser no terrenal, por ponerlo en esos términos, ¿sí? Se le describe primero como uno de los primeros príncipes en Daniel 10:13,
un príncipe de ustedes, dice Daniel 10:21, el gran príncipe quien va delante de sobre los hijos de tu pueblo, en Daniel 12, todo en Daniel 12. Ahí se le presenta a Micael como un ser no terrenal, no es humano. No es humano, en otras palabras. Y en el Nuevo Testamento, la otra referencia donde aparece Micael es en Judas 9, justamente hablando de una sección sobre ángeles. Y ahí habla de Micael y se le describe como Arcángelos, que quiere decir el principal ángel o el jefe ángel, ¿eh? O sea, Micael tiene tiene ese rango, hay una jerarquía presumiblemente de ángeles, pero Micael es el jefe, ¿no? Es el jefe de ángeles, se lo describe así Judas 9, Judas 9. Así que con un grupo de ángeles, confronta al dragón y sus ángeles, ¿eh? Pues esto informa por lo pronto cómo entender la figura del dragón. Perdón. Bueno, así que un jefe de ángeles pelea contra él. Y además el texto nos dice que hay otro grupo indefinido de ángeles que le sigue o secunda al dragón, ¿sí? Así que pelea contra ángeles, le siguen ángeles, y como dice nuestro dicho, si come como pato, si camina como pato, si algo así dice el dicho, ¿no? Entonces es muy probable que este dragón probablemente se ubica en esa categoría ontológica de ángel, ¿no? Bueno, uno puede empezar a inferir eso. Segundo, uno de los motes o de los sobrenombres que usa el texto para referirse al dragón es en griego Josatanás. Josatanás literalmente significa el adversario. Y ese término, Josatanás, igual lo empleó el texto cuando se traduce de hebreo a griego a partir del tercer siglo antes de Cristo, cuando en el texto en hebreo se encontraron el vocablo ha-satán, que en hebreo significa simplemente el adversario. Satán en hebreo significa adversario. Y se utiliza un adjetivo que se utiliza en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Recuerdan la burra en la que va Balaam, se le aparece el ángel del Señor, la burra no avanza, le golpea a Balaam, habla a la burrita y le dice, pues aquí está el ángel, no puedo pasar, ¿verdad? Y dice, el ángel era como un adversario para mí, o sea, me impedía avanzar. Esos son los usos del término Satán, ¿no? Pero hay otros textos donde se habla de Ha-Satán, el adversario, ¿verdad? Alguien que tiene ese rol, esa función, como lo vemos en los libros de los profetas Miqueas, entre otros, y el texto de Job. Quizás recuerden, Job comienza habla de los hijos de Elohim, Bene Elohim, recorren la tierra. Uno de ellos se le describe como Satán, el adversario, el que viene ante Yahvé Dios y le presenta el caso y le dice, ¿has visto a Job? Job te sigue porque tú le bendices con bienes materiales. Quítale sus bienes materiales y verás cómo reniega de ti. Hace esa concesión, Yahvé Dios, a Hasatán, que es de los Bene Elohim, es de los hijos de Dios, tiene ese rol, esa función, hace esa concesión, Yahvé Dios. Y sí, Job sufre, pierde los bienes, pero sigue honrando al Señor. Y viene otra vez el adversario. Y quizás recordemos esa historia de Job. Bueno, ese es uno de esos, de los Bene Elohim, de estos seres que están ante la presencia de Yahvé Dios en su corte celestial, allí en el espacio de Dios. Uno de esos personajes es el que tiene esa función de ser el adversario. Bueno, ese es el término que utiliza posteriormente el Nuevo Testamento para referirse a este personaje quizá un tanto enigmático, que por ejemplo en el caso de Jesús lo pone a prueba. Jesús va al desierto, nos dicen los evangelios, y pasa ahí 40 días, 40 noches, hace ayuno total, y emerge esta figura que los evangelios describen como Satanás, el adversario. Y le plantea algo, le propone algo a Jesús, y Jesús siempre declina, resiste, rechaza. No tentarás al Señor tu Dios una y otra vez. Y le responde con la escritura, y entonces Satanás, el adversario, le deja. Después Jesús se refiere, manda a los suyos a la misión, Lucas 10, a los 70, regresa y en el quehacer de esa misión, en proclamar el evangelio a otros, en sanar a otros, en curar a otros, en ser mediadores del poder de Dios y liberar a otros de espíritus opresivos,
dice Jesús, describe la misión cuando regresan sus discípulos, vi cómo caía Satanás del cielo, ¿ah? Cómo ese ser que oprime, que, 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 que amenaza, que destruye, que su intención es ir contra el Creador, cómo se va disminuyendo su poder, su alcance, por eso, por la misión de los seguidores de Jesús, ¿verdad? Que en el nombre de Él proclaman el Evangelio, sanan, curan, hacen todo lo que les pide hacer Jesús, ¿verdad? Y ve cómo cae el cielo. O bien, finalmente, eh, Pablo habla, dice así, Pablo, no sé si lo tengo aquí. Ajá. El Dios de paz hará pedazos al adversario bajo los pies del creyente, ¿no? Así que iniciamos leyendo el texto del Salmo 148. El Salmo 148 hace un recuento de las criaturas animadas como ángeles y otros seres, y criaturas inanimadas, por así decirlo, como sol, luna, estrellas, ¿ya? Todo lo creó Dios, dice el Salmo 148, todo lo creó Dios. Y lo que creó Dios es bueno. Dios creó a los ángeles. Si creó a este ángel en particular, en un principio este ángel, el que ahora llamamos Satanás o el adversario, era bueno, ¿eh? Pero también el texto bíblico nos informa de algo, de esas transformaciones o metamorfosis que le ocurren a algunas personas, digamos. Los que van en contra de Dios, por ejemplo, en Daniel 4 tenemos a este rey de Nabucodonosor, que lo explica todo capítulo 4, ¿verdad? Él ve todo su reino y dice, esto yo lo hice, o sea, se ensorbece, se vuelve arrogante y en ese mismo momento, en esa visión, y después le ocurre, se le dice que va a pasar un tiempo con los animales. Y de hecho, sus características físicas se transforman, va a ser como le va a salir bello, como si pareciera plumaje, dice, sus uñas van a ser como, van a ser garras, se forma, adquiere una forma animalesca por resistir, por ser orgulloso y soberbio ante el Creador, hasta que reconozca quién es el Dios creador, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, dice, me fue de vuelta mi condición humana, fue de vuelta mi razón humana, dice así el texto de Daniel 4. ¿No? Daniel 4, esa es una. O bien en los evangelios, ese episodio cuando Jesús llega a esta región, en Marcos 5, y hay esta persona poseída por espíritus inmundos. Él dice, es una legión, ¿verdad? Y es una persona con una fuerza extraordinaria, nadie lo puede someter, que arranca cadenas, pero que gime, aúlla, grita, dice así el texto en griego, y además se hace daño a sí mismo. Es decir, este ser humano, estos seres impuros, le han transformado, le han deshumanizado, ha perdido su humanidad, si me permiten decirlo así, se ha transformado, es un humanoide, es un pseudohumano, quizá un monstruo, ¿ya? Nadie se acercaba, nadie. Jesús viene, lo aborda, habla con él, lo libera de esos espíritus y nos dice el texto mismo que los de alrededor se sorprenden de ver a este hombre finalmente allí, vestido, primero, sentado, tranquilo, hablando, se le devolvió también su razón, vuelve a ser esa persona, Jesús lo sana, lo libera. Son transformaciones negativas, ¿no? Por ir en contra de Dios o por estar poseídos por estos espíritus inmundos. Por otro lado, vemos transformaciones positivas. Una de ellas, bueno, del mismo personaje que Jesús le devuelve esa condición de humanidad, o en la visión de Apocalipsis 7, la primer criatura o monstruo que emerge del mar, como veremos con más detalle esto en el siguiente domingo, capítulo 13 de Apocalipsis, se nos dice que esta era una figura híbrida o animal, pero dice que se le adquiere forma humana, se le da razón humana, o sea, se vuelve un ser humano porque presumiblemente reconoce la autoridad, soberanía de Dios. O bien Jesús mismo en este evangelio, Marcos 9, como ocurre en otros evangelios, invita a 3 de sus discípulos, Pedro, Andrés y Juan, le acompañan, suben a esta colina y en esa colina Jesús se transforma en un ser radiante, luminoso y se escucha esta voz del cielo, este es mi hijo amado. Es una transformación positiva. Así que algunos seres, algunos personajes sufren una transformación negativa porque rechazan al Creador, van en contra de él, se resisten, y otros sufren una transformación positiva porque son rescatados, son salvados
o es parte de la misión o vocación. En el caso de Jesús, ¿ya? Muestra también esa otra naturaleza suya. Era humano, pero era más que humano y muestra esa circunstancia, esos códigos, esa etiqueta de los seres no humanos, seres no terrenales. ¿No? Así que si originalmente este dragón era un ángel, es que uno puede empezar a inferir qué le pasó para que se transformase en un dragón, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Justamente, según el texto, ¿verdad? Y hizo algo en contra de Dios que hace que se transforme, adquiere esta apariencia monstruosa, ¿verdad? Esta apariencia monstruosa. Algo le pasó a este ser, a este personaje. Es lo que uno empieza a inferir del texto. Y por cierto, debo decir, en la literatura judía no canónica de ese periodo, el así llamado periodo del segundo templo, perdón, aproximadamente 2, 3 siglos antes de Cristo, 2 siglos después de Cristo, en esa literatura judía se preserva una tradición o un par de tradiciones. La primera es una que apunta a la creación de un ángel, de hecho un arcángel, un jefe de ángeles, que pretendió igualar en poder al Creador y fue echado de las alturas con otros ángeles que presumiblemente le secundaron. Esto uno lo puede leer en el libro llamado Segunda de No, capítulo 29, ¿eh? Todo el capítulo 29, especialmente los primeros 6 versículos, ahí preserva esta tradición, ¿no? Y de hecho se presume que esta Segunda de No 26 es como una lectura, es como un comentario, una elaboración del texto de Isaías 14, del 12 al 15. En Isaías 14 habla del rey de Babilonia, de un rey, el rey de Safón, más bien, que eso pretende ser parte del concilio, del consejo, de la corte de Dios y no se le permite, ¿verdad? Pero esta tradición elabora sobre eso. Y hay otra tradición judía que dice que un ser angelical que resiente la creación del ser humano eh, y supuso para él ser degradado, tiene envidia, tiene celos. Dios crea al ser humano y aparentemente encumbra al ser humano y el ángel se siente disminuido, degradado, devaluado, y por la envidia que tiene hacia él procede a ir contra este ser humano. Esa es otra tradición judía. Y esta tradición, esta última en particular, la asimilan algunos líderes o autores cristianos del segundo siglo, tercer siglo después de Cristo, por ejemplo, Tertuliano, Ireneo, Agustín, recuperan o asimilan esta tradición judía de que hubo este ser angelical que cuando vio que Dios crea al ser humano, resiente todo lo que Dios coloca bajo digamos, bajo la jurisdicción, bajo la mayordomía del ser humano, como lo vemos en Génesis 1:28, 1:26, 28, ¿no? Resiente este ser angelical eso y va contra la creación de Dios, ¿ya? Y esta tradición la recuperan estos autores cristianos, incluso fuera del judaísmo y el cristianismo, incluso el Corán, ya en el siglo VII, también, por ejemplo, en su sura, la sura número 2, elabora esta tradición, o sea, recupera esta tradición judía, asimila esta tradición judía. Pero repito, eso no está en el texto bíblico, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Estas son tradiciones ajenas, externas, tanto judías, que pasan o las asimilan unos cristianos o incluso unos musulmanes. Pero nosotros volvemos al texto bíblico y nos seguimos preguntando, ¿qué más dice el texto sobre el dragón para entender esta figura? Y en su momento llegaremos al capítulo 20, Dios mediante, pero en tanto llegamos, permítanme leerles brevemente estos primeros 3 versículos del 20 de Apocalipsis. Dice, y miré un ángel descendiendo del cielo teniendo la llave del abismo o de la prisión subterránea vasta y una cadena enorme en su mano y aprendió al dragón, la serpiente arcaica antigua, la cual es un calumniador y el adversario, y lo ató por 1000 años, lo echó en el abismo o la profundidad sin límites y lo cerró y selló encima de él, de modo que no haga que vaya a la deriva, no más a las naciones hasta que fuese concluido o terminado los 1000 años. O sea, la historia del dragón sigue, ¿eh? Este dragón que ya vimos fue echado del cielo, hubo esta guerra con el arcángel, con Miguel, baja a la tierra y luego viene otro ángel
y viene a aprenderlo, a arrestarlo, como diríamos hoy día, ¿verdad? Y lo coloca, lo pone en prisión preventiva, digamos, o prisión domiciliaria, si se quiere decir, ¿verdad? Lo confina allí en ese abismo. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Y de nueva cuenta volvemos a William Blake y ahora se imagina así a este ángel que viene y ata o encadena o aprende al dragón y lo echa al abismo, ¿no? Así lo imaginó William Blake. Bueno, tenemos, si me permiten, hacer este recuento de los eventos. Hay dos símbolos, entre una mujer embarazada y luego el dragón, ¿verdad? Que está al acecho. Nace el bebé y este bebé es llevado hacia Dios y hacia su trono. En un momento volveremos a ello. El dragón y sus ángeles son confrontados por Miguel y sus ángeles. El dragón es echado a la tierra y después la narrativa sigue y nos dice que el dragón es aprendido por ángel, el dragón es echado a una prisión, el dragón, más adelante nos dice el texto, es liberado temporalmente y finalmente el dragón es echado a un lago de fuego y azufre de una manera permanente. Esta secuencia de eventos de que el dragón es primero confrontado, luego es aprendido, echado en una prisión y finalmente de una manera permanente está en ese lago de fuego. Esa secuencia de eventos apuntan a lo que en el antiguo cercano oriente se llamaba o se consideraba una conspiración política, eventos de una conspiración política. La naturaleza política del complot del dragón llega a ser más evidente cuando el hilo narrativo de su caída, Apocalipsis 12, del 7 al 9 y 20, del 1 al 3, se analiza. Aquí el dragón es aprehendido, atado, echado en prisión, entonces librado y descubierto, organizando un ataque, todo lo cual refleja hasta cierto punto un patrón en el Antiguo Testamento y Antiguo Cercano Oriente de conspiración política en la que el rey de Judá o el rey de Israel es aprehendido, atado y echado en prisión. En suma, destronado y exiliado como consecuencia de la invasión de un poder imperial del antiguo cercano oriente a consecuencia del mal que hicieron delante de los ojos de Yahvé. Permítanme ilustrar esto otra vez con un par de referencias rápidas. Segunda de Reyes 17 dice lo siguiente: en el 12º año de Ahaz, rey de Judá, gobernó Osea, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel 9 años, e hizo el mal ante los ojos de Yahvé, solo que no como los reyes de Israel, quienes fueron antes de él. Y sobre él subió Shalmaneser, rey de Asiria. O sea, viene el rey de Asiria hacia él, ¿no? ¿Sí? Asiria está en esta zona, ahí alcanzamos a ver Asiria. Y el reino del norte estaba más o menos por acá, viene Asiria hacia acá, el rey hacia acá, viene ese rey. En ese entonces Asiria imponía términos en esa región del mundo. Viene este rey, ¿eh? Y llegó y llegó a ser para él, o sea, un vasallo. O sea, pues eso, tiene que pagar tributo, diríamos hoy pagar piso, ¿no? Tiene que hacer eso, e hizo que le devolviera una ofrenda o un tributo. O sea, le extorsiona, en otras palabras, tiene que pagar tributo porque él es el que impone términos y condiciones. 17:4, y encontró el rey de Asiria en Osea una conspiración o un complot, la cual consistió en que envió mensajeros, o sea, el rey de Israel, o sea, envía mensajeros a el rey de Egipto, que se llamaba So, y no hizo que subiera la ofrenda, o sea, no pagó el tributo, no pagó la extorsión al rey de Asiria, como ocurría año con año. Y entonces, ¿qué hace el rey de Asiria? Lo detuvo, lo arrestó, lo ató y lo confinó en casa de prisión o cárcel. Y subió o ascendió el rey de Asiria en toda la tierra, y subió o ascendió a Samaria y sitió a Samaria 3 años. En el año 9 de Oseas capturó o ocupó militarmente el rey de Asiria a Samaria e hizo que fuera al exilio a Israel, de Israel hacia Siria, e hizo que moraran en Jalag, en Jabor, por el río Gozán y las ciudades de Media. Así que o el rey de Israel, Oseas, era un vasallo del rey de Asiria. El rey de Asiria se entera que este rey de Israel estaba tramando con el rey de Egipto rebelarse, sublevarse al rey de Asiria. El rey de Asiria se entera de eso, viene, aprende al rey, lo ata, lo mete a la prisión
va a guardar sentencia, el rey de Asiria va a dictar sentencia, y mientras pone a otros en sus términos, y de hecho pone en sitio, o sea, ataca la ciudad de Samaria, y eventualmente se hace de la ciudad de Samaria. Esto ocurre en el año 721 aproximadamente antes de Cristo. Pero esto era una conspiración política. ¿Y cómo respondían los reyes? Le prenden, le arrestan, le ponen en prisión, aguarda sentencia, y la sentencia a veces era muerte. En el antiguo cercano oriente tenemos este relato, dicen: en el primer año de Bel-Ibni, Senaquerib arrasó Irimna y Araratum. El tercer año de Bel-Ibni, Senaquerib descendió a Akkad y saqueó Akkad. Él condujo fuera a Siria a Bel-Ibni y sus oficiales. Por 3 años, Bel-Ibni gobernó Babilonia. Senaquerib puso a Ashur-nadin-shumi, su hijo, sobre el trono en Babilonia. El primer año de Ashur-nadin-shumi, Sutruk-Nahunte, si esa es la manera de pronunciarlo, el segundo rey de Elam, fue aprendido por su hermano, Halusu Shushinak, primero, o literalmente su hermano lo aprendió, y él cerró la puerta en su cara. Y hay una nota al pie de la página de ese traductor que dice que esa es una frase para indicar que lo puso en prisión, ¿no? Sí, por 18 años, Sutruk-Nahunte el segundo gobernó Elam. Haluso y Shushinak, su hermano, ascendió al trono de Elam. Es decir, nos cuenta de esta conspiración, ¿verdad? De un hermano al otro, se hace del poder, y ¿qué hace con el que es depuesto? Pues lo ata, lo aprende y lo pone en prisión, ¿verdad? Y después determinará la suerte de él, ¿eh? Ese patrón entonces de atar, de confinar en prisión, y de que ahí espere aguardando una sentencia, bueno, ese es el patrón que se observa en el texto bíblico y en el antiguo cercano oriente. Y eso es lo que le pasa al dragón. Algo trama, algo conspira, y viene un poder superior a él, un agente de ese poder superior que lo aprende, lo ata, lo coloca en prisión, aguarda, sale por un tiempo, pero después tiene esa sentencia definitiva, ¿verdad? Es condenado a ese lago de fuego y azufre. Y además, perdón que me extienda un poquito en este punto, pero también está esta historia, aparte, esta es griega, dice: Rea, entregada a Cronos, esto es de la mitología griega, dice, tuvo famosos hijos. Istia, Demeter, era de áureas sandalias, el poderoso Hades, que reside bajo la tierra con implacable corazón, el resonante Enosigeo, y el prudente Zeus, padre de los dioses, y hombres por cuyo trueno tiembla la anchurosa tierra. A los primeros se los tragó el poderoso Cronos, según iban viniendo a sus rodillas desde el sagrado vientre de su madre. Si la madre estaba embarazada, daba luz, y ¿qué hace Cronos? Devora a todos sus hijos, ¿eh? ¿Por qué? Dice, conduciéndose así para que ningún otro de los ilustres descendientes de Urano tuviera dignidad real entre los mortales, pues sabía por Gea y el estrellado Urano que era su destino sucumbir a manos de su propio hijo, por poderoso que fuera, víctima de los planes del gran Zeus. Por eso no tenía descuidada la vigilancia, sino que siempre al acecho se iba tragando a sus hijos, y Rea sufría terriblemente. ¿Verdad? Qué terrible historia, ¿verdad? La madre dando a luz y el padre devorándose a sus hijos, porque no quiere que uno de sus hijos un día crezca y le quite el trono a él, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de esta historia. Entonces, ¿qué es lo que yo les planteo, les propongo? Que en el Apocalipsis 12, lo que nos presenta este dragón, esta figura, lo que se propuso hacer esta figura es conspirar, tramar, frustrar, impedir el arribo, el adviento del Mesías. Tenemos esta mujer embarazada, el dragón está al acecho de ella porque quiere devorar a ese bebé, no quiere que ese bebé cumpla su misión, su función, ¿no? En esta pantalla cósmica que nos permite ver eso, el dragón lo que quiere es impedir que ese bebé nazca y cumpla la misión que tiene, si me permiten decirlo así, ¿verdad? Pero ese deseo del dragón es frustrado, ¿sí? Porque el bebé es llevado al trono de Dios y al cielo, ahorita lo vemos con más detalle, obviamente, y entonces él, además de ser echado del cielo, viene un ángel y lo ata, lo echa en una prisión y queda allí por un tiempo, muy a la manera de cómo procedían las conspiraciones políticas de ese tiempo. Entonces, en Apocalipsis tenemos esta correlación de eventos.
viene de la mujer, viene este bebé Mesías, que es exaltado, y al mismo tiempo nos presenta esta caída del dragón, del cielo a la tierra, de la tierra al abismo, temporalmente sale y finalmente va a este lago de azufre y fuego, como en su momento veremos en capítulo 20, ¿verdad? Pero tenemos la exaltación del bebé Mesías, la caída del dragón, y eso se narra en capítulo 12, que estamos viendo, y se retoma en capítulo 20, y después se abre este arco narrativo en el libro de Apocalipsis, que gradualmente iremos viendo. Surge un monstruo del mar, un monstruo de la tierra, después nos habla de una gran ciudad, y después nos cuenta cómo, en orden inverso, la ciudad es destruida, y el monstruo de la tierra y del mar también son destruidos, y finalmente el dragón. Y en medio algo pasa, algo ocurre. Pero de esto, a grandes rasgos, así se ve la segunda parte de Apocalipsis. O sea, en esta pantalla cósmica que nos permite ver estos eventos, vemos otra perspectiva desde otro ángulo, esta realidad en la que discurrían las vidas de los hermanos y hermanas de aquel tiempo, de aquella época. Así que si me permiten resumir este segundo signo en el que me he extendido para comprender a lo mejor, dice, un ser presumiblemente angelical creado por Dios, cuya conspiración de frustrar el adviento del Mesías y por lo tanto ir contra los planes del Creador, le hace que sea retratado en forma animalesca, es decir, es un dragón, se ha transformado en un dragón porque quiere ir en contra de Dios y ser tratado como los conspiradores políticos en el antiguo cercano oriente, es decir, ser arrestado, echado en prisión y aguardar sentencia, ¿no? Repito, estos son controles hermenéuticos para entender esta figura. Rápidamente paso a estos últimos dos puntos. Primero, el bebé Mesías. Nace el bebé y al bebé, dice así, dio a luz un hijo masculino, quien está por pastorear a todas las naciones con un cetro hecho de hierro. Y esa es una cita literal, puntual del Salmo 2, el Salmo 2:9, que ya ha citado el Apocalipsis en 2:27 y voy a volver a citar en 19:15. Salmo 2 juega un rol decisivo en el Apocalipsis. Pero a ese bebé se le describe en términos mesiánicos, y se nos dice que fue tomado abruptamente el niño hacia Dios y hacia el trono. Y del trono, pues están todas esas referencias, y la mujer huye al desierto, y ahí se le alimenta por 1260 días. Pero en ese momento me enfoco en el bebé. Es llevado hacia Dios y hacia su trono. Previo a ello, se le enmarca la figura de este bebé con el Salmo 2, especialmente el Salmo 2, ¿no? Un salmo mesiánico, de hecho, salmo mesiánico. Y ya en el pasado, de hecho, en la última sesión de Apocalipsis, capítulo 11, vimos este drama del Salmo 2. Habla del ungido de Yahvé, el Mesías, y cómo las naciones traman contra este rey, y Dios confronta a través del Mesías esto. Y la cita en 2:9, aquí la tengo, en Salmo 2:9 dice en hebreo, las harás añicos a las naciones, con un cetro de hierro, como un recipiente de alfarero las harás pedazos. Y la versión en griego dice así, los pastoreará con un cetro hecho de hierro, como un objeto de cerámica los harás pedazos. O sea, lo que está citando Apocalipsis es la versión en griego, pero esa es la idea de esta figura mesiánica que contra quien las naciones confabulan o traman algo y no ocurre, no es frustrado. Pero además nos dice que el bebé nace y es llevado hacia Dios y hacia su trono, y en mi opinión yo argumento que esta es una manera abreviada, compendiada, resumida, sintetizada de esa gran trayectoria cristológica que comunica el Nuevo Testamento sobre Jesús, de su preexistencia, mediación en la creación, su encarnación, su ministerio, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión, exaltación, y el Nuevo Testamento todo habla de su intercesión, mediación en juicio final y reino eterno. Todo eso son las diversas etapas por las que transcurre la vida de Jesús, el Mesías y Señor, ¿no? Pero así la abrevia, compendia en esas palabras. Nace el bebé y es arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Y es una manera de compendiar todos estos eventos de los que después el Nuevo Testamento elabora de una manera tan extraordinaria, sea en los evangelios, en las epístolas, en los libros de los Hechos, y todo el Nuevo Testamento aporta, abunda sobre ello, pero es una manera tan abreviada, compendiada de ello.
Así que el bebé es el Mesías. Y más adelante, en el mismo texto, en 12, de hecho así lo dice, ¿eh? Escuché una gran voz en el cielo, justo ahora llegó a ocurrir, o se ha materializado la liberación, el poder, el reino de Dios nuestro y la autoridad o poder para gobernar del Mesías de él. ¿Eh? Y simplemente esta voz celestial, esta voz en el cielo, refuerza eso que la visión está comunicando. Este bebé es el Mesías justamente, ese Mesías tan esperado, el agente de Dios a través del cual va a restaurar, reivindicar, sanar y confrontar desde luego al mal, entre otras palabras, ¿no? Eso es lo que quiero destacar de este punto. Por lo pronto, además de otras referencias por aquí, de hecho, en la última sesión previa, en el 11:15, leímos esto. El séptimo ángel trompeteó, llegaron a darse grandes voces en el cielo, llegó a producirse o a consumarse el reino del cosmos, del Señor de nosotros y del Mesías de él, y reinará por las eras de las eras, ¿no? Vuelve este tema en esta visión. Finalmente, mi último punto, la mujer y el dragón serpiente. De nuevo, dice el texto que la mujer es llevada al desierto, hace una pausa y la retoma en 12:13, dice, cuando vio el dragón que fue echado en la tierra, se apresuró a perseguir a la mujer, la cual dio a luz al hijo masculino. ¿Verdad? Retoma la secuencia narrativa con 12, 1 y 4, y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila, de modo que volara hacia el desierto, hacia el lugar de ella, donde es alimentada ahí un tiempo y tiempos y mitad de tiempo, del rostro de la serpiente, y echó la serpiente de la boca de ella detrás de la mujer agua como un río, de modo que hiciese obras en ella como si fuese arrastrada por el río. Bueno, ¿qué pasa con esta interacción entre la mujer, ese primer símbolo o señal, y el dragón, ese segundo símbolo o señal? Bueno, esta interacción, el texto primero la replantea en términos de la historia del Éxodo, las dos alas de la gran águila que se le dan a bueno, primero la mujer va al desierto, se nos dice en el texto, ¿verdad? Huye, es llevada al desierto, y si recordamos en Éxodo 3:1, Moisés en el desierto tiene ese encuentro con Yahvé Dios y se le encomienda esa misión de ir a regresar a Egipto para ser el agente a través del cual va a liberar a su pueblo. ¿Y qué le pide en 3:18? Quiero que vayas y le digas a Faraón, libera a mi pueblo para que vaya al desierto y me adore. ¿Sí? Y nuevamente en 5:1, ese es el tema recurrente, ¿va? Deja ir a mi pueblo porque va a ir al desierto, va a adorar, va a alabar. Y esa es la intención original, ¿va? Salir de Egipto para ir a ese desierto, a esa intimidad con el Creador y tener celebrar ese pacto, digamos, y eventualmente en un sentido eso llega a ocurrir. Así que a la mujer se les dan las dos alas de la gran águila. Bueno, en Éxodo 19 ya el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó las aguas, llegó a esa montaña y al pie de la montaña Dios está hablando desde la cima y le dice, usa esta metáfora, y dice, como con águila, como con alas de águila, te he llevado, te he traído, te he sacado en un sentido de Egipto hasta este lugar, ¿verdad? Para que celebren ese pacto y él va a ser el Dios de ellos y ellos van a ser el pueblo de Dios, ¿no? Y quizá recordemos ese episodio que recupera, esa palabra de Isaías que recupera esta idea del Éxodo, Isaías 40:31, um, um, a lo mejor alguien se lo sabe hasta de memoria, 40:31, uh, um, pensé que me lo sabía de memoria. Isaías 40:31, seguramente alguien se lo sabe aquí de memoria incluso. Uh, bueno, si lo quieres leer, Carla, está bien. Uh-huh. Uh-huh. Pero los que esperan en que vas a tener nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Gracias. Es un eco de esa experiencia, ¿eh? de que fueron sacados, dice, Dios mismo usó esa metáfora, en alas de águila. Y luego, ¿cómo responde la serpiente? ¿Cómo acosa la serpiente a la mujer en el desierto? Pues de nuevo cuenta, recrea ese episodio, ¿verdad? De las aguas. Éxodo 14, el pueblo llega, está rodeado, por atrás viene el ejército de
de Israel y enfrente tiene este mar. ¿Y cómo le va a hacer? Bueno, Dios interviene para que crucen las aguas, ¿no? Y Éxodo 15 celebra cómo cruzan las aguas, cómo Dios los protege de esas aguas, no son arrastrados o anegados, ¿no? Entonces, este último ah, pasaje de Apocalipsis 12 recupera esa trama del Éxodo, ¿no? Y la actualiza en la experiencia de esta mujer emblemática del pueblo de Dios en ese tiempo, no solo de ella, sino de quienes ahora son sus otros descendientes, su otra semilla, ¿no? ¿Y qué pasa también en el desierto? Bueno, de hecho, Éxodo 15:12 dice que Dios hizo que abriera su boca a la tierra, ¿no? En Éxodo 15, celebrando la victoria del pueblo sobre el ejército israelita, pero también está la experiencia en el desierto en Números 12, ¿verdad? De aquellos que uh, cuestionaron, digamos, el liderazgo de Moisés, como en algún momento la tierra se abre y traga a toda esta familia, ¿verdad? Es un episodio duro, difícil de leer. Y finalmente Éxodo 12 termina, perdón, Apocalipsis 12 termina con el enfado del dragón, ¿verdad? Intenta una cosa, no le sale, intenta otra cosa, no le sale, o sea, quiso devorar al bebé, no le salió. Quiere perseguir a la mujer, quiere anegarla en agua, y tampoco le funciona, está enojado el dragón, así que se marcha a hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, ¿no? Los hermanos, las hermanas de Jesús, los seguidores de Jesús, ¿no? Esos son la descendencia de ella, y por eso, y de hecho, la manera en que se frasea esto, la descendencia de ella, evoca también Génesis 3:15. Bueno, la descendencia de ella son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quizá recordemos esta frase abreviada en Apocalipsis ahora, ajá, sí, bueno, esta expresión la hemos visto varias veces en el libro de Apocalipsis, pero es decir, siguiendo con el símbolo de que la mujer representa esta comunidad a través de la cual venía el Mesías, ahora son la otra descendencia, ¿verdad? Los seguidores de Jesús, a quienes el dragón quiere lastimar o afectar. Y bueno, aquí brevemente solo menciono esta enemistad entre la mujer y la serpiente, un eco, una alusión a Génesis 3:14. Dijo Yahvé Dios a la serpiente: puesto que hiciste esto, seas maldita tú de todo animal doméstico y de todo animal silvestre del campo. Sobre tu vientre caminarás o reptarás y polvo comerás todos los días de toda una vida tuya, y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, entre la semilla o descendencia tuya y entre la semilla o descendencia de ella. Y hay ecos de esa amistad que recupera esta visión del vidente en Apocalipsis 12, ¿no? Entre el dragón serpiente y la mujer. Sigue esta enemistad y ahora se actualiza en cuanto a los seguidores de Jesús, la descendencia de la mujer. Y aquí aprovecho para mostrar simplemente cómo confluyen estos dos elementos, ¿no? En Apocalipsis 12 se nos habla de la serpiente antigua, esa figura enigmática que vemos en capítulo 3 de Génesis, y luego este personaje, Hasatán, este personaje en la corte celestial que jugaba ese rol de ser el adversario, de proponer algo contra alguien o ejecutar algo contra alguien. Cómo esos dos, si me pueden decir, símbolos, confluyen en esta visión, y es el dragón serpiente adversario, ¿no? Sintetiza, resume, recoge todo esto, este personaje, ¿eh? Con estos ecos. Eso es lo que está a su vez haciendo Apocalipsis 12, entre otras cosas, ¿eh? Estas lecturas secundarias o sutiles, si se quiere ver así, ¿eh? Pero están ahí como confluyen estos elementos. Rápidamente sobre el tiempo. Bueno, hemos visto varias expresiones que maneja el Apocalipsis, ¿ya? Cosas que tienen que ocurrir en breve, ya el tiempo está cercano, por las eras de las eras, 10 días, vengo a ti pronto, no conocerás a qué hora estaré presente en ti, la hora de la prueba, día y noche, todavía un tiempo corto, como por media hora, 5 meses, la hora, día y mes y año, el tiempo no será más 42 meses, 1260 días, 3 días y medio, el tiempo de los muertos para ser juzgados, 1260 días, justo ahora, poco tiempo tiene,
o un tiempo, tiempos y mitad de tiempo. ¿Eh? Todas estas frases a las que recurre el Apocalipsis, hemos visto que incluso en la escala del Apocalipsis, ¿eh? Unas parecen indicar un tiempo extenso, muy extenso, otro quizá menos extenso, otro algo más efímero, breve, corto, como es acá. En este pasaje hemos visto que habla de Apocalipsis 12:16, habla de 1260 días. Esa expresión había ocurrido en Apocalipsis 11:3 también, pero en 11:2 habla de 42 meses. Si multiplicamos 42 por 30 es 1260 días. Y en 12:6 y en 12:14 es la referencia, es la mujer, va al desierto, va a ser alimentada, nos dice 12:6, 1260 días, y en 12:14 nos dice, va a ser la mujer alimentada en el desierto un tiempo, tiempos y tiempo, ¿eh? Y medio tiempo. Y eso quiere decir, un tiempo, cualquiera sea ese tiempo se multiplica, habla de tiempos en plural, se magnifica, y luego medio tiempo se reduce dramáticamente, ¿no? Pero ese es el lenguaje cifrado, elusivo, que maneja el Apocalipsis. ¿Cuánto es ese tiempo en realidad? Con certeza no se sabe, ¿no? Nos deja en suspenso el Apocalipsis, porque es la manera enigmática en que maneja el tiempo. Bueno, en conclusión, de un modo abrupto, el Apocalipsis inaugura una nueva sección en el libro. Tal sección está enmarcada por un arco narrativo que descansa en la correlación entre la exaltación del bebé Mesías y la caída del dragón. Los signos de la mujer ataviada con los cuerpos celestiales, es decir, la comunidad a través de la cual adviene el Mesías, y del dragón, ese ser angelical que conspiró para frustrar el adviento del Mesías. Al interactuar, evocan primero la antigua enemistad entre la mujer y la serpiente antigua, y segundo, la liberación y protección del pueblo de Dios a través del éxodo de Egipto. El vidente Juan hace una síntesis magistral de la trayectoria cristológica del Mesías y la enmarca con alusiones al Salmo 2. Desde luego vimos mucho más, ¿verdad? Pero solo destaco eso. Algunas implicaciones de la que hemos visto hoy, ¿verdad? Solo algunas. Dice, ¿qué nos enseña la metamorfosis o la transformación del dragón sobre aquellos que se oponen al Dios creador? ¿Qué nos enseña ello sobre el origen del mal? De hecho, esa es una de las preguntas básicas del ser humano. Los signos de la mujer embarazada, el dragón y el acoso de este hacia aquella. ¿Qué nos indican primero sobre la iglesia global hoy día? ¿Cómo es acosada, cómo es asediada la iglesia global hoy día? Y eso nos incluye a nosotros. Y segundo, si traducimos esos signos o símbolos hacia nuestra coyuntura actual, ¿qué nos dice eso sobre la violencia hacia la mujer en nuestra cultura? ¿Verdad? Hay un monstruo que acosa a una mujer embarazada incluso, ¿verdad? Pero va tras ella y da luz, pero aún así no hay misericordia y va tras ella al desierto y también quiere hacerle daño. ¿Qué nos enseña eso hoy día? Otra implicación, el bebé Mesías. ¿Cómo ilumina el cuidado de Dios por la siguiente generación en su iglesia, por ejemplo? Nos identificamos como los hermanos y hermanas del Mesías. Hemos creído ya en Jesús como Señor y Mesías. Bueno, son algunas de las varias preguntas que este texto nos invita a considerar. Gracias por su paciencia y atención. Es un texto denso y complejo, pero espero haya quedado claro.